Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Bienvenidos una vez más al programa 77, capítulo 10, sección 1. En Dios estás en tu hogar. Damos paso al párrafo 1. Sección 1. En Dios estás en tu hogar. Párrafo 1. No conoces tus creaciones simplemente porque mientras tu mente siga estando dividida, decidirás contra ellas. Y es imposible atacar lo que has creado. Pero recuerda que a Dios le resulta igualmente imposible. La ley de la creación consiste en que ames a tus creaciones como a ti mismo, por ser éstas parte de ti. Todo lo que fue creado se encuentra, por lo tanto, perfectamente a salvo porque las leyes de Dios lo protegen con su amor. Cualquier parte de tu mente que no sepa esto se ha desterrado a sí misma del conocimiento al no haber satisfecho sus condiciones. ¿Quién sino tú pudo haber hecho eso? Reconócelo gustosamente, pues en este reconocimiento radica tu entendimiento de que tu destierro es algo ajeno a Dios y por lo tanto no existe. En este párrafo 1 nos dice que no conocemos nuestras creaciones por el hecho de tener una mente dividida. Decidimos hacer un mundo por nuestra cuenta y el resultado es ese, un mundo imaginado. Sin embargo, nos sigue diciendo más adelante que es imposible atacar lo que hemos creado, porque es imposible la separación. Cuando tuvimos esa idea loca de hacer un mundo por nuestra cuenta, ahora sabemos que eso no se llevó a cabo, es solamente una imaginación. Nunca nos hemos separado de Dios. Por eso sigue diciendo que también nos recuerda que a Dios le resulta igualmente imposible atacar las creaciones o pensar en separación, que es lo mismo. Sigue hablando de dos leyes, de la ley de la creación y de la ley de la protección. La ley de la creación consiste en que nos amemos a nosotros mismos como a los demás o como a nuestras creaciones. La otra ley, la de la protección, es que todo está a salvo, estamos en Dios, Él nos protege con su amor y la separación pues nunca tuvo lugar. Solamente en la mente parece que nos hemos separado. Y eso nos lleva al efecto de un mundo que vemos totalmente separado de todo. Las leyes de la creación, las leyes de Dios, están basadas en la libertad. Y con esa libertad
nosotros hemos fabricado un mundo donde esa libertad se ha vuelto en contra nuestra. Porque en el mundo las leyes solo son obligaciones, son restricciones, limitaciones, y entonces ya no hay libertad. Y en el mundo de Dios es al revés. En las leyes de la creación todo es libertad. Y esa libertad garantiza tu felicidad. Y aquí es al contrario. No hay felicidad porque todo son prohibiciones, restricciones, castigos. Como bien sabemos, esta libertad aquí la experimentamos en la mente. Y si la experimentamos en la mente, su efecto en el mundo se puede ver reflejado. Nos cuestiona una pregunta que dice, ¿quién sino tú pudo haber hecho eso? Pues sí, con esa brillante idea loca que tuvimos de querer ejercer nuestra libertad y fabricar un mundo, ahora empezamos a entender que esto solo fue una idea loca. Y nos sigue diciendo que lo reconozcamos gustosamente. Reconocerlo gustosamente es volver a conocer de dónde venimos, a experimentarlo. Y esto nos lleva a reconocer la idea loca de que Dios nos echó del reino, nos expulsó del paraíso. Esta idea tan clavada llevamos en el subconsciente y aún tenemos efectos y lo seguiremos teniendo mientras que no reconozcamos gustosamente, como dice aquí, que eso no es así, que es totalmente falso. Nosotros estamos en el reino, Dios nos protege con su amor, nadie se ha ido de ningún sitio y mucho menos que Dios nos ha echado. Reconócelo gustosamente es un trato maravilloso, porque es un trato que nos lleva a volver a obedecer las leyes de Dios, que nos traen la felicidad y nos liberan de las ataduras del mundo. Aceptar este trato gustosamente nos lleva a sentir la protección de Dios. Dios nunca nos abandona y lo importante de esto es lo que hacemos con la idea. Estamos protegidos por Dios, porque la idea, puedo decir, ¿cómo me gusta esta frase? Y repetírmela como un mantra. Estoy protegida por Dios, estoy protegida por Dios. Pero esto conlleva que tenemos que aceptar, corregir las creencias, porque sentirnos protegidos por Dios nos lleva a quitarnos la creencia de la separación, a quitarnos la creencia de que somos cuerpo, y que como somos cuerpo podemos atacar o ser atacados. Esto es fácil. Venimos de la desobediencia y del rechazo, y de oponernos. Y ahora estamos en la fase de colaboración, de tomar decisiones. Colaborar en corregir las 3 creencias que nos llevan a muchísimas más. Y a lo que dice este párrafo, a no sentirnos protegidos por Dios. Si creo en el ataque, ¿cómo voy a estar protegido por Dios? Si soy espíritu, ¿cómo es que creo que soy un cuerpo? Si creo en la separación, ¿cómo Dios me va a proteger? Ahora empezamos a entender que las leyes de Dios nos traen la felicidad y que las leyes del mundo solo nos vinculan al sufrimiento, castigo, pesar, limitación, etcétera, etcétera. Por eso, de ahí la frase, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora queda claro que Dios no nos ha echado del paraíso y que estamos repitiendo la idea loca del primer segundo, el día de la marmota, repitiendo continuamente los mismos errores. Cuando tomamos la decisión de salir de ahí y dejamos corregir los errores en la mente y dejamos de oponernos, abandonamos nuestro destierro. Ni Dios nos ha echado, ni nosotros nos hemos ido. Solo creemos que nos hemos ido, y así nos va. Párrafo 2. En Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. ¿Deseas realmente hacerlo? Reconoces, por experiencia propia, que lo que ves en sueños lo consideras real mientras duermes. Mas en el instante en el que te despiertas, te das cuenta de que todo lo que parecía ocurrir en el sueño en realidad no había ocurrido.
Esto no te parece extraño. Si bien todas las leyes de aquello a lo que despiertas fueron violadas mientras dormías. ¿No será que simplemente pasaste de un sueño a otro sin haber despertado realmente? Bueno, interesante párrafo número 2. Nos recuerda aquella vez que ya explicamos, lo recordamos otra vez, que pues en el reino de Dios, que es donde estás, por eso la sección se llama En Dios estás en tu hogar, porque ahí es donde estás, ahí es donde estamos. Estamos durmiendo, a punto de despertar, pero durmiendo en el reino de Dios, mientras otros hermanos están despiertos y nunca se durmieron. Así es que nos ven y dicen, vaya siestas se están echando. Cuando despierten nos avisas que hagamos una fiesta. Y nosotros estamos ahí tumbaditos. Todo esto es una metáfora, pero para entenderlo, estamos tumbaditos, estamos soñando con sueños que nos gustan, pero también otros sueños que no nos gustan, a los cuales llamamos pesadillas, pues nos hacen agitar un poco. Y bueno, ya dijimos que al comienzo de ese sueño, dijimos esa idea loca de, oye, ¿por qué no hacemos un mundo al margen de Dios? Esa idea que hemos contado tantas veces y que no paramos de repetir esa idea sin saberlo. Siempre decidimos a favor de continuar fabricando un mundo al margen de Dios o decir, no, vamos a ir dejando ya esto, que la aventura ya no es tan divertida. Bueno, pues mientras empezábamos a maquinar esa idea de, ay, ¿qué forma le damos? ¿Cómo lo hacemos? Mientras estábamos con eso, Dios, que escucha y lee todos nuestros pensamientos, dijo, bueno, pues mientras ellos maquinan, yo creo al Espíritu Santo y mientras todavía estábamos despiertos, esa creación la introdujo en nuestra mente. Y entonces el Espíritu Santo, mientras seguíamos adelante con esa, entre comillas, brillante idea, que de brillante no tiene nada, pues el Espíritu Santo ya nos acompañó desde el principio. Y así Dios aseguró que cuando nos cansáramos del sueño, pues el Espíritu Santo nos iba a hablar para que supiéramos abandonarlo. También nos lo dijo Jesús, cuando ya resucitó su cuerpo y les dijo, me voy pero os dejo al Espíritu Santo, siempre se ha contado como una paloma o como el aliento que les echa, etc. Pero todo eso son metáforas. En realidad, cuando dijo os dejo el Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo lo llevamos todos dentro, igual que Jesús se despertó por el mismo Espíritu Santo que lleva dentro. Pues todos lo tenemos dentro. Y cuando queremos escuchar, nos habla y nos dice cómo salimos, cómo lo despertamos. Bueno, pues estamos ahí tumbaditos y Dios le ha encargado al Espíritu Santo que nos vaya despertando suavemente. Ya dijimos que cuando alguien duerme y tiene una pesadilla, si queremos a esa persona, si la amamos, pues no es conveniente despertarla bruscamente. Más bien, suavemente, con alguna caricia, con un susurro, diciéndole estás a salvo, no te preocupes, porque claro, es que esa persona está teniendo una pesadilla. Y si es brusco, pues esa persona puede confundir este otro lado, que parece otro mundo diferente, puede confundirlo con su propia pesadilla. Y es peor. Entonces, Dios nos despierta dulcemente y siempre se adapta a nuestro ritmo de despertar. Si necesitamos media hora para despertar, la utiliza, y si necesitamos 3 horas, pues 3 horas, lo que tardemos. Entonces, estamos durmiendo y poco a poco cada uno va despertando. Bueno, si nos metiéramos en el sueño de nosotros, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, verlo desde dentro, no desde fuera, pues desde dentro nos da la sensación de que este mundo es muy real porque creemos en la separación, creemos en el cuerpo, creemos en los sentidos físicos y le damos mucha importancia y nos fiamos muchísimo de esos sentidos cuando sabemos que nos han engañado muchas veces. Entonces, en este mundo que nos parece muy real, pues uno de los aspectos que añade realidad es que te duermes por la noche y luego te despiertas y claro, si lo anterior estabas durmiendo y era el sueño, ¿cómo llamamos a esta parte? Pues despertar. Claro, para distinguirla. Entonces hay una parte que parece sueño, donde soñamos, y hay otra parte que parece real, y parece la realidad porque ahí tocamos con los dedos, oímos, vemos con los ojos, etc. Eso es lo que creemos. Creemos que los sentidos son los que nos dan la realidad. Pero si tú piensas que ves con los ojos, ¿cómo es que mientras estás dormido y tienes los ojos cerrados, cómo es que ves imágenes?
O sea, que es la mente la que ve. Los ojos no hacen nada. Sin embargo, aquí en el mundo elegimos olvidarnos de eso. En el mundo elegimos que la realidad tiene que ver con lo que toco, lo que veo, etcétera, etcétera. Bueno, pues claro, si crees que eres un cuerpo, crees que tu realidad tiene que ver con el cuerpo, es decir, tienes miedo a enfermar, tienes miedo a morir, porque claro, si el cuerpo se acaba, tú te acabas. Tú crees que eres un cuerpo. Si crees en la separación, pues Dios no tiene nada que ver con nosotros, o estamos separados o directamente vamos a decir que no existe. Y tú crees en la separación. Entonces no sabes nada del amor, porque si tú consideras que amas a alguien, te sientes unido a esa persona. Si esa persona a la que te sientes unido hace un viaje o está en el pueblo de su familia y tú no lo estás viendo en este momento, si tú amas a esa persona, ¿te sientes separada de esa persona? Está claro que la separación es una idea vinculada al cuerpo. Se separan los cuerpos. Pero cuando tú amas a alguien, tú no te sientes separado. Entonces la separación real tiene que ver con si tú amas o no amas. Si tú no amas a alguien, para ti la realidad es que estás separado de esa persona. Quieres que esa persona se aleje de ti. Como decimos en España, no la quieres ver ni en pintura. Entonces, tenemos una confusión con respecto a la idea de la separación y el amor. Si tú amas de verdad, no te sientes separado. Entonces, aunque tu cuerpo se separe de la otra persona, no declaras que estás separado. Tú amas a esa persona. Entonces, las personas que no aman creen que son cuerpos y sienten la separación si los cuerpos se separan y creen que hay unión si los cuerpos se unen. Pero todo eso es ilusión. Si esas personas no aman, no entienden que no hay separación porque los cuerpos se separen. Bueno, pues todo esto hace que creamos que el mundo es muy real. Y claro, cuando crees que es muy real, es que significa que estás muy dormido. Mientras estás muy dormido, tardará más tiempo en que te despiertes del todo. Mientras tanto, ahí estará el Espíritu Santo esperando dulcemente para despertarte a una nueva realidad, que es la realidad de siempre. Pues como dice la sección, en Dios estás y sigues estando en tu hogar. Párrafo 3. ¿Te molestarías en reconciliar lo que ocurrió en dos sueños conflictivos? ¿O simplemente descartarías los dos si descubrieses que la realidad no coincide con ninguno de ellos? No recuerdas estar despierto. Cuando oyes al Espíritu Santo, tal vez te sientes mejor porque entonces te parece que es posible amar, pero todavía no recuerdas que una vez fue así. Mas cuando lo recuerdes, sabrás que puede volver a ser así de nuevo. Lo que es posible no se ha logrado todavía. Sin embargo, lo que una vez fue, aún es, si es que es eterno. Cuando recuerdes, sabrás que lo que recuerdas es eterno y, por lo tanto, que se encuentra aquí, ahora. Bueno, en el párrafo 3 empieza por dos palabras que lo resumen todo. ¿Te molestarías? Estas dos palabras tienen más sentido cuando uno ya está avanzado en el curso. Cuando uno comienza el curso, pues no tiene mucho sentido y claro, necesita de explicación. Bueno, aquí el curso te está recordando que lo que parecen dos partes del día, eso si uno tiene el horario diurno, donde duerme de noche y trabaja de día o hace el resto del día, bueno, pues siempre creemos que las dos partes, lo que llamamos noche y día, están totalmente separadas. Incluso en nuestra forma de organizarnos en nuestro día a día, pues los separamos totalmente. Pero la cosa no queda ahí, porque estamos hablando de lo que llamamos el tiempo. Estamos hablando de la división de cada día en dos partes, la noche y el día. Y todo eso lo tenemos asumido, pero de lo que son simplemente fenómenos observables con los sentidos,
hemos sacado muchas conclusiones que son interpretaciones mentales, como por ejemplo que el tiempo existe. Solo porque hemos visto un ritmo que siempre se repite noche y día, pues sacamos muchas conclusiones como que el tiempo existe, ¿no? Hemos inventado aparatitos llamados relojes y muchos otros que no dejan de ser aparatitos. Somos nosotros los que interpretamos mirando esos aparatitos que el tiempo existe. Entonces, lo máximo que podríamos decir es, ¿por qué tenemos noche y día? Bueno, pues por la rotación de la Tierra. Más que creer en el tiempo, si alguien quisiera creer en algo, creería en que hay planetas y soles. Y luego llegaría un día en el que se pararía a interpretar eso también. Bueno, pues cuando vemos cosas que se repiten continuamente, llega un momento en el que perdemos la atención. No queremos prestar atención a los detalles cuando hay algo que se repite. Salvo que no nos encontremos bien, como en el día de la marmota. Cuando el protagonista se le repite cada día, pero no se encuentra bien, sí que se quiere fijar en los detalles. Pero solo porque no se encuentra bien. Si se encontrara bien, no se fijaría en los detalles y seguiría repitiendo. Entonces, la posición del ego con respecto a la noche y el día quiere lo siguiente del ser. No te atrevas a hacer un continuo de la noche y el día, porque mira que están bien diferenciados. Y todo lo que hay en el mundo es testigo de que hay una total diferencia. Pero esto es totalmente falso. ¿Por qué? Nosotros creemos que hay diferencia no solo porque hay un cambio de luz, y porque tenemos costumbres y porque el cuerpo necesita descansar, etcétera, etcétera. Es porque no nos hemos querido parar a pensar por qué hay como dos mundos muy diferentes, el mundo de los sueños por la noche y el mundo de los sueños por el día. Nos parece muy diferente. ¿Por qué? Primero, porque tenemos una intención de declarar que uno de los dos lados de esta dualidad, y aquí estamos ante otro truco del ego, donde se nos muestran dos lados, uno es verdadero, el otro no, a ver si averiguas cuál, uno se parece más a la realidad, el otro menos. Entonces nosotros aquí en el día a día decimos, vale, ¿qué se parece más a lo que llamamos real? Pues lo que ocurre durante el día. ¿Qué se parece más a lo que no es real? Lo que ocurre durante la noche, cuando soñamos. Entonces, al hacer eso, decimos que uno de los dos lados es más real que el otro, ¿y eso a qué nos lleva? A olvidarnos totalmente de lo que ocurre por la noche. ¿Y qué pasa por qué olvidemos lo que pasa por la noche? Se produce algo en lo que nadie se para, y hemos hecho una separación entre dos partes del día, donde una la consideramos importante o real y la otra no queremos ni pensar en ello. Bueno, pues esa separación es totalmente artificial. Lo hemos hecho porque al ego le interesa que creamos que solo uno de los dos lados es el que hay que estar mirando, no al otro. Claro, el ego todos sus secretos los tiene ocultos en los sueños. Cuando digo los sueños me refiero a la parte inconsciente. No me estoy refiriendo a que la noche es el sueño y el día es estar despierto. No, las dos partes son el sueño. Pero es que el ego no quiere que descubramos que todo es sueño. La mejor manera de no descubrir que todo es sueño es hacer una comparación, un contraste. ¿Cómo sabemos que el negro es negro? Si lo comparamos con el blanco, se ve clarísimo. ¿Cómo sabemos que una mentira es una mentira? Si lo comparamos con la verdad, lo vemos clarísimo. ¿Cómo sabemos que la noche es la noche? Si lo comparamos con el día, lo vemos clarísimo. Y así con todas las dualidades que hay en el mundo. El ego siempre quiere que creamos que la realidad está en uno de los dos lados y por comparación y contraste, así lo vas a ver más claro todavía. Pero es un truco. ¿Para qué? Para que hagamos una diferencia entre los dos lados. No hay diferencia, no hay separación. Cuando tú estás soñando, sea agradable o no sea agradable, y te suena la alarma, pues la alarma para bruscamente un mundo y puede que todavía uno recuerde alguna imagen, ya se le empieza automáticamente a borrar imágenes. Pero el ego rápidamente toma el control en este otro lado y sin embargo es un continuo que no se separa. Pero el ego toma rápidamente control de este lado y dice, ¿hoy qué es? ¡Ay! Hoy es miércoles. ¡Ay! Hoy entro una hora antes o entro una hora después. ¡Ay! Tengo que recoger a los niños. ¡Uf! Que no se me olvide pagar la factura de la luz. ¡Ay! Espérate. Madre mía, que tengo una boda el sábado y no me he comprado la ropa todavía. ¡Ay! No sé qué.
Y hoy, espérate, ¿qué vamos a comer? Madre mía, que se me ha olvidado ir al supermercado. A ver si luego cuando salga de trabajar tengo un ratito. Hace 5 segundos estábamos en un mundo que no tiene nada que ver. Y 5 segundos después estamos en otro mundo. Y no nos paramos a pensar, ¿qué ha pasado? ¿Qué he saltado tanto? Y no me doy cuenta del salto. Pues lo que ha pasado es que de los dos lados declaramos que uno tiene un sentido y el otro no. Por eso al que tiene sentido le damos toda la fuerza y nos molestamos en todas esas cosas que hay que hacer. Pero no nos ponemos a pensar, espérate, el sueño ha empezado porque yo iba para allá y me he cruzado con no sé quién y luego ha pasado algo muy extraño, etc. No. Poca gente se pone a pensar en eso. Bueno, pues en realidad hay un continuo y el ego quiere que haya una separación. Si hay una separación, ¿eso a qué nos conduce? Lo real es todo de lo que somos conscientes y entonces lo ilusorio, es decir, lo que no existe, es aquello de lo que no soy consciente. La pregunta es, si no soy consciente de ello, ¿eso lo hace irreal? Bueno, si no soy consciente de cosas que tengo en el interior, no quiere decir que no sean reales. Puede que algunas lo sean y puede que algunas no, pero no puedo saberlo porque no soy consciente. Ahora, lo que hacemos en este mundo es, no lo he visto, no existe. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero eso no es así. Si somos inconscientes de las ideas verdaderas, por ser inconscientes no quiere decir que no existan. Quiere decir que no somos conscientes de ellas. Entonces, cuando tú no eres consciente de algo, puede que eso exista o puede que no. Pero la única cosa que está clara es que no eres consciente de ello. Entonces, no ser consciente no anula una realidad. Eso es lo que hace el ego. Simplemente nos dice a nosotros mismos, eso no existe. Entonces el ego está encantado con sentirse escondido en el inconsciente desde el cual nos puede manipular. ¿Por qué nos manipula? ¿Por qué le dejamos? ¿Por qué le dejamos? Porque hay un montón de cosas que no queremos revisar. Bueno, cuando llegas a un momento en tu vida donde has sanado lo suficiente y empiezas a entender muchas de las cosas que este curso te enseña, pues llega un punto donde recuerdas que es posible muchas cosas que parecían imposibles no hace mucho. Una de ellas es, como comienza el párrafo, ¿te molestarías en intentar reconciliar dos partes del sueño, comparándolos con la realidad? Cuando empiezas a entender que la noche y el día son dos partes de lo mismo, y eso solo lo sabes porque lo comparas con lo que se te está enseñando que es la realidad, y tú al sanar la mente empiezas a descubrir por ti mismo que es verdad, ahí es cuando empiezas a darte cuenta de que no hay tanta diferencia entre el sinsentido de la noche y el sinsentido del día. Cuanto más sinsentido ves tanto a lo de la noche como a lo del día, no solo a lo de la noche, más te das cuenta de que son dos partes de lo mismo. Ahora, al revés, cuanto más dormido estás, más interés le pones en darle realidad al día y considerar ilusión la noche. Entonces, de momento, ¿qué ocurre? Como dice la línea 2, todavía no recuerdas estar despierto. Porque despertarse no es que suene la alarma y te pongas a recordar todo lo que tienes que hacer durante el día. Eso no es estar despierto. Estar despierto es darse cuenta de que tanto lo de la noche como lo del día sigue siendo parte del sueño. Y ese es el primer despertar. Ya dijimos una vez que a eso lo llamamos iluminación, los budistas lo llaman nirvana. Simplemente el darse cuenta de que hay algo más en este mundo que lo que simplemente aparenta. Ahí es cuando empezamos a despertar. Bueno, pues cuando pasa eso, línea 3, empiezas a escuchar al Espíritu Santo, te empiezas a sentir mejor, empiezas a ver que es posible amar y liberarte de los obstáculos y limitaciones que te lo impedían antes. Empiezas a recordar ciertas cosas como que es verdad, cada vez te vas centrando más en que solo existe ese continuo llamado eternidad, que lo del tiempo es una ilusión, ahora luz, ahora oscuridad, ahora luz, ahora oscuridad, ahora primavera, verano, otoño, invierno y se vuelve a repetir una y otra vez. Todo eso no es más que la misma ilusión de siempre. En las líneas 4 y 5 y 6 ya parece que todavía te sigue jugando con el tiempo porque se dirige a ti que crees en el tiempo. Mientras crees en el tiempo parece que tiene sentido lo que dice aquí, ¿no? Parece que en el futuro recordarás eso, parece que no has llegado todavía ahí,
parece que todavía tiene que ocurrir, parece que eso que te está contando en realidad al principio ya estaba así, o sea que parece que vamos hacia el futuro, pero en realidad vamos hacia el pasado. No, todo eso son ilusiones. La realidad está aquí. Nos da la sensación de que tenemos que movernos hacia un sitio, pero en realidad, como el tiempo no existe, está delante de nosotros y dentro de nosotros. Así es que lo único que está es la eternidad y lo único que existen son las múltiples oportunidades de aprender a liberarnos del tiempo y de todas las ilusiones que forman parte de este sueño. Línea 7. Entonces, cuando recuerdes, te darás cuenta de que solo existe la eternidad, de que tú formas parte de ese continuo que no para nunca, es imposible detenerlo, porque Dios determinó que tú ibas a ser feliz así y así es. Y por lo tanto, lo encuentras aquí y ahora. Así que volvemos otra vez a la línea 1. ¿Te molestarías? Eso quiere decir que cada vez que quieres verle un significado a cualquier parte del mundo, sea la noche, sea el día, cada vez que quieres ver un significado y un sentido donde no lo tiene, te estás molestando. Y cada vez que te molestas, no estás en paz. Cuanto más quieres la paz, menos quieres molestarte en intentar entender. Así es que es cierto que el sueño de anoche no tiene ningún sentido, pero es cierto también que lo que me está pasando durante el día tampoco lo tiene. Así es que cuanto menos interés tienes en los sueños y en interpretarlos, menos te quieres molestar en lo que no tiene sentido y más quieres centrarte en lo que sí lo tiene. Párrafo 4. Recordarás todo en el instante en que lo desees de todo corazón, pues si desear de todo corazón es crear, tu voluntad habrá dispuesto el fin de la separación y simultáneamente le habrás devuelto tu mente a tu Creador y a tus creaciones. Al conocerlos, ya no tendrás deseos de dormir, sino solo el deseo de despertar y regocijarte. Soñar será imposible porque solo desearás la verdad, y al ser esa por fin tu voluntad, dispondrás de ella. Si la verdad está aquí y ahora, la recordarás en el instante en que desees de todo corazón que así sea. Si desear de todo corazón es crear, estás ejerciendo tu voluntad. ¿Para qué ejerces tu voluntad? Para que a la idea que tenemos de separación se le ponga fin. Y es un hecho que simultáneamente recordarás la verdad y le habrás devuelto tu mente a tu Creador y a tus creaciones. El hecho es que es simultáneo. Ejercer tu voluntad y recordar tu realidad es simultáneo. Otra cosa es que nuestra experiencia es un aparente proceso entre que aprendes a desear de todo corazón, deshacer esas creencias, aprender a ejercer tu voluntad. Todo esto lo vivimos como un proceso. Y realmente lo importante es que cuando ya se ha aprendido la lección, lo importante es el resultado. El proceso ya ni nos interesa. El experimentarlo como un proceso es porque lo hemos decidido así. Con estas ideas liberadoras y con la ayuda del Espíritu Santo podemos vivir con muchísima más rapidez del típico proceso de los demás. Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y todo es muy rápido. Y entonces la diferencia entre el hecho y la experiencia del proceso es mínima. Pues así es. Y en la parte final del párrafo nos va recordando que todo el mensaje del curso de milagros va enfocado a ayudarnos a despertar. Es decir, se nos va dando una serie de pistas, de ayudas, para que nosotros nos sintamos lo suficientemente inspirados para desear solo la verdad. Porque claro, aquí te dice, llegará un momento en el que no desearás otra cosa nada más que la verdad. Llegará un momento en el que no querrás dormir más. Ya, pero uno puede plantearse, ¿y qué tiene que pasar para que eso ocurra? Porque ya hemos dejado claro
que para que ocurra, cada uno de nosotros, de los santos hijos de Dios, somos los que tenemos que decidir que eso ocurra. Pero bueno, si nadie nos puede obligar, ni el Espíritu Santo lo puede hacer por nosotros, ni Dios lo puede hacer por nosotros, ¿de qué depende? Uno puede decir, ¿de nuestra voluntad? Claro, depende de nuestra voluntad, pero ¿nuestra voluntad es estable? ¿Nuestra voluntad quiere siempre lo mejor? No, eso no es así. Por eso estudiamos cómo funciona el ego, cómo funcionan los deseos, los apegos, todo lo que hemos mencionado muchas veces como errores mentales. Todo eso lo explicamos porque ayuda a entender y ayuda a que se incremente ese deseo. ¿Pero qué produce que se incremente ese deseo? Pues un poquito de seducción por aquí, un poquito de explicación por allá, un poquito de frases que te tocan el corazón, un poquito de experiencias que tú mismo vas teniendo porque te atreves a experimentar alguna idea. Hay un poco de todo, ¿no? Y todo eso produce al final un resultado. Pero es que nada puede obligar a cada uno a que tome la decisión que tiene que tomar. Esto me recuerda a la película Origen, por si hay un sector de nuestros oyentes a los que les guste el cine, pues ya sabéis que de vez en cuando comentamos alguna película que tenga que ver con alguna idea de las que se presentan. Y bueno, aquí nos viene la película de Leonardo DiCaprio, Origen. Bueno, pues hay una parte de la película donde, sin contar el guión, los protagonistas son capaces de entrar en el sueño de otros, donde ellos también son partícipes de ese sueño, y entran y salen del sueño pues para conseguir cosas que parece que necesitan. En la película, cuando uno entra en el sueño, pues parece tan real que es muy difícil salir de él, e incluso uno se puede quedar atrapado. También la película menciona que uno puede entrar en un sueño y luego dentro de ese sueño que haya otro sueño, es decir, dentro de ese sueño quedarse dormido y entonces ponerse a soñar dentro del sueño y así ocurrir 2 o 3 niveles y uno queda como bastante perdido, ¿no? Todo esto es ficción, evidentemente. Pero bueno, no está muy lejos de lo que es nuestro mundo. Si hemos dicho que tanto la noche como el día es sueño, ¿qué es la noche cuando soñamos? Pues un sueño dentro de un sueño. Así es que no está tan lejos de la película. Bueno, pues una de las partes más interesantes es que los protagonistas dicen, bueno, pues para cuando tú has entrado en el sueño, recordar cómo salir de él y no quedarte atrapado, establecen un truco, un despertador. Y es algo muy tonto, pero esos protagonistas le dan mucho valor, mucha importancia, se concentran mucho en ese objeto que es una pequeña peonza. Entonces ellos le atribuyen un valor muy importante y es que cuando dentro del sueño la ven, saben y recuerdan que ahí sí que están en un sueño, porque a veces es muy difícil distinguir y entonces ellos saben que están en un sueño cuando ven la peonza. Es tan fuerte la sugestión que ellos mismos establecen basándose en esa peonza, que es lo que produce que ellos mismos cuando ya la vean saben que están en el sueño y que tienen que salir de ese sueño rápidamente. Bueno, pues el curso hace lo mismo. Este libro es como una peonza, pero claro, en la película es antes de ponerse a dormir. Se establece que esa pista es la que te saca, muy bien, cuando estás soñando la ves y sales y despiertas. ¿Y qué ocurre en nosotros cuando ya estamos durmiendo? Pues cuando medianamente despertamos, aunque sea durante 2 segundos, y eso ocurre pues cada vez que tratamos de recordar a Dios, nuestras creaciones, o cada vez que ponemos algo en manos del Espíritu Santo, el ego desaparece, durante unos segundos conectamos con la fuente, y entonces estamos unos segundos en un estado donde la parte del sueño queda suspendida, no nos afecta. Conectamos con la verdad y podemos salir del sueño aunque sea durante unos segundos. Bien, volvemos al punto de la voluntad. ¿Qué hace que nosotros queramos usar la voluntad para decir solo quiero la verdad y nada más que la verdad? ¿Cuál es nuestra peonza? ¿Qué es eso que hace que nos active el motor de la voluntad para que crezca ese deseo de que solo ocurra la verdad? Bueno, pues como en el caso de la película, el libro es una especie de peonza. Posiblemente muchos de nosotros hemos dicho, mi peonza es cuando aparezca el libro o alguien hablando del libro. Lo importante es escuchar el mensaje, no importa la manera en que llega, pero yo cuando llega, estando dentro y pareciendo algo muy extraño y muy diferente al mundo, hay algo ahí que se me despierta dentro y digo, esto, hay algo que me conecta con eso. Bueno, pues nos hemos establecido nuestra peonza. Pero al final,
La peonza, el despertador, es como un mando a distancia, por ejemplo, de un televisor, de un aire acondicionado. Nosotros queremos encender el aire acondicionado y tenemos un mando a distancia. Para que se encienda el motor, tenemos que darle al botón del mando a distancia. ¿Y qué produce que el motor se arranque? ¿De qué depende de que ese botón sea pulsado? Pues depende de que el que lo pulse quiera que ese motor arranque. ¿Y qué ocurre si el que quiere que ese motor arranque no quiere que ese motor arranque? Pues ese motor no arranca y da igual la peonza o el mando a distancia que tiene. O sea que el mando es una ayuda, pero no sirve de nada si uno no ejerce la voluntad de darle al botón. Y parece que entramos en un círculo vicioso, ¿no? Bueno, pues para eso están los mensajes de nuestro maestro que nos guía y nos va ayudando día a día a que ese círculo se rompa y de repente deseemos darle al botón que arranca nuestro motor. Una vez que nuestro motor arranca y de vez en cuando se apaga, aquí en este párrafo nos está recordando que si lo mantienes encendido porque estás concentrado en que no se apague el motor, cuanto más concentrado estás, más deseo de que la realidad forme parte de tu vida y dejará de haber un momento donde quieras seguir deseando y a partir de ahí esa será tu voluntad. Porque, como dice el curso, desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente y llega un momento en el que nos damos cuenta de que lo único que importa es que tu voluntad sea que la verdad forme parte de tu vida.